Bueno, hoy es la sesión número 51 y con ustedes, no me olvidé, y con ustedes sería la sesión número 40. Bueno, para estos casos ya hemos avanzado 40 sesiones y es bastante, la verdad. Bueno, como siempre empezaremos con un poco de los canales, ¿no? Hoy estamos usando lo que es el canal de desarrollo 3, existen otros dos canales. Como hoy va a ser más un poco introductorio, simplemente, netamente solo vamos a hacer el canal de desarrollo 3, ¿no? Bueno, también existe el canal de desarrollo 1 que es mapas y estadística, canal de desarrollo 2 que es capacitaciones por programas y el de hoy es el 3, ¿no? La agenda de hoy, bueno, esto que tengo que borrarlo. En sí quería dividirlo en dos secciones, ¿no? Introducción para lo que es hidrología e hidrogeología, pero en sí empiezan casi con los mismos temas, ¿no? Porque para ambos casos igual hay que empezar con las diferencias entre hidrología y hidrogeología, ¿no? O las ramas afines, ¿no? Pero para este caso, como hoy vamos a ver los dos, simplemente la diferencia entre esos dos, ¿no? Luego veremos en ambos temas igual hay que iniciar con el tema de el ciclo del agua, el agua a nivel global, y para lo que es hidrogeología hay que ver lo que es el agua en el suelo, ¿no? Que ya lo hemos tocado con ustedes en las sesiones anteriores, pero no le hemos retomado mucho. Luego está el tema de las formaciones geológicas y el comportamiento frente al agua, ¿no? Ante ellas. Y bueno, luego pasaríamos a lo, bueno, siempre creo que el tema más que siempre se nos olvida es el tema de la evaporación y la transpiración, ¿no? Que juntos forman parte del balance hídrico, ¿no? Que se conoce como evapotranspiración, ¿no? Eso vamos a recordar. Y el modelo normal estándar, bueno, a decir verdad, para lo que es hidrogeología no se usa mucho lo que es los tantos modelos estadísticos como tal, ¿no? Se usan modelos más que todo hidrogeológicos en 3D, pero esto quería tocarlo para parte de hidrología, pero como no entraron las personas que estaban interesadas en este tema, pero igual lo voy a solo mencionar un poco, ¿no? Ya. Este, Primero sería una pregunta, ¿no? Resolver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hidrología e hidrogeología, ¿no? En sí son lo mismo, solo que la diferencia sería enfocado en qué parte de la tierra va a estudiar el agua, ¿no? O sea, para el caso de hidrogeología va a estudiar todo lo que es la ocurrencia, circulación y distribución del agua, pero a nivel de la superficie terrestre, ¿no? En cambio, la hidrogeología va a estudiar el origen, formación, la distribución, la ocurrencia y circulación del agua, pero en lo que respecta a aguas subterráneas, ¿no? O sea, cuando hablas de aguas subterráneas ya te refieres a lo que son acuíferos, ¿no? Y cuando tú hables de aguas en las superficiales, hablarás de ríos, de diferentes quebradas, no sé. A eso más que todo se refiere. Y bueno, esa es la principal diferencia, ¿no? Que al final la hidrogeología siempre está más ligada a lo que son aguas subterráneas, o sea, de la superficie para abajo, mientras que la hidrología va a estudiar lo mismo que la hidrología, solo que de la superficie para arriba, ¿no? Eso principalmente es la diferencia, ¿no? Bueno, con respecto al ciclo del agua, ¿no? Bueno, el ciclo del agua, ¿no? Bueno, parte de esto es entender, ¿no? Cuando hablamos de la parte de precipitaciones, todo empezaría en el mar, ¿no? Por así decirlo. Si empieza en el mar, el agua se va a evaporar, luego se va a formar nubes y se va a juntar junto con la evotranspiración terrestre y luego va a precipitar en lo que es montañas, ¿no? Hay lo que se dice tipos de lluvias: convectiva, advectiva y orogénica, ¿no? En el caso de acá sería una precipitación por lluvia orogénica y de nuevo infiltraría el agua, ¿no? Una parte se va a infiltrar, va a formar lo que son los niveles freáticos o niveles piezométricos según sea el tipo de acuífero que tengas, y una parte, si el nivel freático está encima por la topografía, se va a ver como un manantial o como una laguna, ¿no?
y así, ¿no? Y eso también depende de la configuración de la geología, según le permita, ¿no? Y bueno, ya, cierta parte igual se va a seguir infiltrando hasta llegar a lo que es un basamento cristalino, una roca bien consolidada que ya no, que sea bien impermeable, que no deja pasar. Y de nuevo, y de nuevo una parte va a transcurrir superficialmente y otra parte del agua va a transcurrir digamos subterráneamente, ¿no? Ambas igual tienen que llegar a lo que es el nuevo al océano y de nuevo se va a repetir el ciclo, ¿no? Y como acá les decía, ¿no? En lo que van a tener en común lo que es las aguas superficiales y subterráneas van a hacer que siempre tener la tendencia de que van a abocar a lo que es el océano, ¿no? Para repetir de nuevo el ciclo se van a evaporar o transpirar y de nuevo van a repetir el ciclo, ¿no? Es por eso el ciclo del agua. Y bueno, eso con respecto al tema que siempre tienen que estar referentes, ¿no? Y bueno, luego tenemos el agua a nivel global, ¿no? Acá las tablas que ustedes de un libro les iba a tipear, a decir verdad, pero nada, más que todo el tiempo, ¿no? Pero ya, acá más o menos es un resumen en general, ¿no? Vemos como el agua a nivel global, vemos los diferentes cuerpos de agua que van a, van a, van a dominarlos. Tendríamos el océano, aguas subterráneas, humedad del suelo, hielo polar, hielo no polar y nieve, lagos, pantanos, ríos, agua biológica, agua atmosférica, agua total, agua dulce, ¿no? Todo esto conserva los diferentes cuerpos de agua o los que almacenan agua y que engloban todo el agua de la tierra, ¿no? Y ya, acá vemos los diferentes porcentajes, viendo que la mayor cantidad de agua se va a concentrar en lo que es el océano, ¿no? Ya que esto va a almacenar al menos el 96%, ¿no? El resto de agua es el 4% o 3.5%, 3.5% se va a distribuir en lo que es, en la mayor parte, agua subterránea, ¿no? Y humedales, hielo polar y todo eso, ¿no? Eso con respecto a las cantidades de agua en el mundo. Luego con respecto a el balance de aguas a nivel global, bueno, y igual podríamos decir, ¿no? que el mayor área que va a haber es respecto a las precipitaciones, ¿no? Ya que en la mayor parte las precipitaciones, o sea las lluvias, las que se van a dar en mayor cantidad van a ser en el océano, ¿no? Siendo, digamos, 119, una cuarta parte o un quinto, bueno, creo que un quinto, van a ser las precipitaciones en la tierra, ¿no? O sea, la mayor cantidad de agua, ya sea en precipitación y en cantidad, va a ser en el océano, ¿no? Igual en el tema de evaporación, ¿no? La mayor cantidad de evaporación se va a dar en los océanos. Igual, claro, en la parte de correntillas, acá domina lo que es la parte de tierra, ¿no? Ya que acá están los ríos, y demás, ¿no? Y bueno, eso por esa parte son más generalidades. Y bueno, acá luego teníamos que ver el agua en el Perú, ¿no? Bueno, en lo que respecta al Perú, solo hay que recordarles, ¿no? Las tres vertientes que alimentan o conforman lo que es el tema del agua, ¿no? Tenemos la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y por último la vertiente del lago Titicaca, ¿no? Bueno, la que da más aportes y hay más disponibilidad sería la vertiente del Atlántico, ¿no? Con una disponibilidad del 92%, ¿no? Y bueno, es la que hay mayor cantidad, pero creo que es la de más difícil acceder, por así decirlo. Luego está la vertiente del Pacífico, que la disponibilidad es del 2%. Y por último está la vertiente de Titicaca, que la disponibilidad es de 0.96%, ¿no? Siendo que el problema siempre es que justo la mayor vertiente no hay mucho, la población no se concentra tanto en esa parte, sino se concentra más en la parte de la vertiente del Pacífico, ¿no? Y por eso siempre hay problemas, al menos en la costa del tema de recursos hídricos, ¿no? Y bueno, esto es más que todo general, ¿no? Pueden verlo más a detalle luego o investigarlo por su propia cuenta, pero es más que todo para que lo vean, ¿no? Bueno, luego entraríamos bueno, este es un tema más o menos, esto ya es netamente enfocado a lo que es aguas subterráneas, ya que como les decía, ¿no? Para hidrogeología se va a estudiar lo que son las aguas subterráneas, ¿no? Y siendo que
el tema es ese, habría que definir cómo se clasifican las aguas en el suelo, ¿no? O sea, en base a qué se va a clasificar. Y bueno, es esto netamente lo que es agua, ¿no? Todavía no entramos al tema de acuíferos. Bueno, acá vamos a ver, ¿no? Según el arreglo del suelo y la distribución entre las partículas que se den, se van a formar espacios vacíos, ¿no? O también se llaman poros, o dependiendo también se pueden formar como fracturas, ¿no? De cualquier modo, el agua aquí cae sobre el suelo y se infiltra por gravedad en los diferentes estratos, ¿no? Y se forma lo que es una capa freática, ¿no? Esta capa freática va a tener, digamos, un límite superior que se va a conocer como el nivel freático. Y bueno, eso es en general, ¿no? Para ver la parte del agua en suelo. Durante todo ese proceso que se va, desde que el agua se cae, cae por precipitación, se va infiltrando hasta formar el nivel freático, van a ver en cada parte de ese proceso, se van a dar los diferentes tipos de agua, ¿no? En suelo. Tendríamos el agua freática, que va a ser conformada por todo el agua que está debajo del nivel freático. Luego tenemos el agua gravitacional, que va a ser toda el agua que pasa a través de los poros, ¿no? Podemos decir que el agua gravitacional es el agua que está cuando el agua está infiltrándose hasta llegar al nivel freático, ¿no? Y luego tenemos el agua retenida, ¿no? Es el agua que de una u otra manera no puede, digamos, transmitirse bueno, no puede transmitirse, ¿no? Y queda atrapada entre los poros o en las mismas partículas, ¿no? Y bueno, para este caso pueden encontrarse dos fases, ¿no? La fase líquida o la fase de vapor, ¿no? Principalmente para la fase líquida se va a encontrar lo que es el agua adherida o higroscópica, que se va, bueno, que es lo que el suelo toma de la humedad del aire, ¿no? También está el tema del agua de capilaridad, que es el agua que con respecto a la tensión que se va a formar por la tensión superficial que se va a formar del agua alrededor de ese grano de partícula. Luego tenemos el agua químicamente combinada, o sea, se refiere más al agua que forman las estructuras cristalinas de los minerales y que conforman los granos del suelo, ¿no? Y eso con respecto al agua, ¿no? Es más que todo recordar esto. Y bueno, luego tenemos lo que es por así decirlo, los acuíferos en sí. Pero acá vamos a hablar de formaciones geológicas y su comportamiento frente al agua, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos tocado antes, pero igual, ¿no? Bueno, en la parte de acuíferos, los acuíferos simplemente son formaciones geológicas subterráneas, ¿no? Que son permeables y pueden almacenar y transmitir agua, ¿no? Según la función y su naturaleza y la capacidad que tenga de almacenar, drenar y transmitir agua, se pueden clasificar en 4 tipos según sus características, ¿no? Ya mencionadas. Pueden ser acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuífugos, ¿no? Con respecto a cómo se define cada uno, qué características tenemos, lo veremos a continuación. Bueno, acá creo que ya lo explico mejor. Acá en esta imagen podemos ver dos acuíferos, ¿no? Un acuífero libre que está digamos a intemperie de la presión atmosférica, y un acuífero confinado que va a estar entre dos capas impermeables, ¿no? Bueno, acá hay un tema, ¿no? También el acuífero, habría 3 tipos de acuíferos, ¿no? El acuífero libre, el acuífero confinado y el acuífero semi-confinado, ¿no? El acuífero libre sería cuando el estrato superior cuando el acuífero en la parte superior no está, digamos, no hay un estrato impermeable, ¿no? Simplemente es un estrato bien permeable y la presión atmosférica está a intemperie, ¿no? Bueno, el acuífero confinado va a ser cuando el acuífero esté entre dos capas impermeables, ¿no? O al menos entre dos capas impermeables, ¿no? Y luego tenemos el caso de, bueno, este es el caso de un acuífero, no lo puse, ¿no? Bueno, y en el caso de un acuífero semi-confinado vendría a ser cuando el acuífero está entre una capa, bueno, en la capa inferior va a ser una capa impermeable y en la capa superior va a ser una capa semi permeable, ¿no? Y bueno,
eso con respecto a los acuíferos, ¿no? Bueno, con respecto a los acuitardos, ¿no? El acuitardo se va a caracterizar por poder almacenar grandes cantidades de agua, pero difícilmente va a poder drenarlas, ¿no? O sea, es algo difícil que esa agua se drene. Y casi es muy baja su transmisibilidad, ¿no? Principalmente este pitardo va a estar representado por capas de limos, arenas limosas y arcillas, ¿no? O la combinación entre arenas con limos o arenas con arcillas, ¿no? Principalmente eso sería un pitardo, ¿no? Que sí, claro, puede drenar todo, hasta puede tener un poco de transmitir agua, pero para fines prácticos no es muy no es muy usado, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Ya. Luego tenemos el caso del acuicludo, que netamente acá hablaríamos de una capa impermeable, ¿no? Y va a estar conformado por lo que son arcillas. Y bueno, el acuitardo se va a caracterizar porque no va a transmitir nada de agua y va a tener un bajo nivel de drenaje, ¿no? Pero sí tiene una alta capacidad de almacenar agua. Y bueno, eso tenemos acá en los ejemplos, ¿no? Y ya bueno. Luego tenemos el caso del acuifugo, ¿no? A diferencia de los demás, el acuifugo se va a caracterizar porque no es capaz de almacenar agua, tampoco es capaz de drenar el agua y tampoco es capaz de transmitir agua, ¿no? Ya que el acuifugo va a estar conformado por rocas impermeables, que netamente son rocas bien compactadas, ¿no? Y esto está representado por ejemplos como granito, gneis o mármoles, que son rocas bien compactadas, ¿no? Y en el caso de, como les decía, ¿no? En el caso de acuicludos, como que son que va a ser capas impermeables, van a ser de arcillas, ¿no? En el caso de cuitardos, van a ser capas semipermeables y va a estar representado por arenas limosas, arenas arcillosas o limos, y bueno, principalmente esos, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Los acuitardos van a ser esta capa naranja y que hasta cierto punto pueden transmitir agua, ¿no? Y también drenar un poco, ¿no? Y bueno, cuando el acuitardo esté encima de un acuífero, sería un acuífero semiconfinado, ¿no? Y bueno, en el caso de este acuífero semiconfinado va a estar también por debajo de un acuífero libre, ¿no? Es casi siempre la característica, ¿no? El acuífero semiconfinado va a estar debajo de un acuífero libre, ¿no? Van de la mano en sí. Y acá tenemos también un poco de referencia a los niveles, el nivel freático ¿cómo se llama? Del acuífero libre. Y acá en este segundo nivel piezométrico sería el nivel piezométrico del acuífero semiconfinado, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de un acuífero libre, pero que su capa impermeable de abajo es un acuifugo, ¿no? Es una capa impermeable y una roca bien compactada, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tenían consultas, dudas. Es más que todo para el tema de acuitardos, acuifugos y acuicludos, ¿no? Sí, sí, no sé, chicos, ¿tienen dudas hasta ahora antes de seguir con un poquito pesadito este tema? Pero yo considero que estaba entendible. Ya. Bueno, la siguiente parte ya sería lo que respecta a evaporación, transpiración y evapotranspiración, ¿no? Ya lo hemos visto también, solo es un poco recordar antes como decía, es más que todo también algo introductorio hoy día, ¿no? Bueno, el tema de evaporación, ¿no? La evaporación, bueno, acá lo explico mejor. Es el fenómeno físico de la transformación del agua en vapor, ¿no? Principalmente evaporación se va a definir como un fenómeno físico, ¿no? Mientras que la transpiración es un fenómeno biológico ligado a la cobertura vegetal, ¿no? Y bueno, con respecto a la evaporación, ¿no?
Para el tema de evaporación no lo mencionan mucho, pero igual hay que saber de qué se conforma. Sería que en el caso de la evaporación, va a estar representado por todos los estados físicos del agua, ¿no? Y con eso se van a dar diferentes tipos de agua, ¿no? Según cómo se evapore, ¿no? Según si el agua se evapora del agua de lluvia, podemos poner lo que es la evaporación de agua de lluvia, bien sea durante el transcurso de la caída o cuando éste recubra las plantas en una pequeña lámina delgada, ¿no? Que forme. Luego tenemos la evaporación que se va a dar por el estado físico de nieve y hielo, que principalmente es cuando pasa de estado sólido a gaseoso, sería el proceso de sublimación. Luego tenemos la evaporación que se va a dar en las superficies de agua libre. Acá principalmente la evaporación, bueno, es la que creo que más, la que mayor cantidad se da, ¿no? Que se van a dar en cuerpos de agua como charcos, estanques, pantanos, lagos, océanos, ¿no? Y por último tendríamos la evaporación que se va a dar en las aguas de suelo, ¿no? Esto es más bien hablado, que es la evaporación que se va a dar en lo que son los acuíferos, ¿no? O sea, el agua subterránea, ¿no? Y bueno, eso con respecto a la evaporación que se da en los distintos estados físicos que se presenta el agua, ¿no? Luego teníamos el tema de transpiración, ¿no? Bueno, esto acá no es mucho profundizar, solo entender a qué se refiere la transpiración. Es el fenómeno biológico, fisiológico de la transformación de agua en vapor, ¿no? Principalmente se refiere a todo ese proceso de agua a vapor que se da en los seres vivos, ¿no? Pero principalmente esto se representa en lo que son los vegetales, ¿no? Ya que estos consumen un gran volumen de agua para que luego circule a través de estas, ¿no? Y hacer los diferentes procesos biológicos que requiere, ¿no? Se estima que de 300 a 1000 litros por kilogramo de litros de agua, de 300 a 1000 litros de agua se utiliza por cada kilogramo de materia seca, ¿no? Para lo que es el proceso de las plantas, ¿no? Al menos. Y bueno, esto sin considerar lo que es la profundidad de las raíces, ¿no? Ya que mientras más profundidad tenga la raíz, mayor agua va a consumir, ¿no? Para estos casos tenemos lo que es el eucalipto, que creo que sus raíces llegan a altas profundidades y consumen harta cantidad de agua, ¿no? Y bueno, esto solo más para que sepan, ¿no? También eso principalmente. Bueno, ya hablando de la evaporación y la transpiración, normalmente los cálculos para estos dos casos se resumen en lo que es el concepto de evapotranspiración, ¿no? Que simplemente es la combinación de estas dos acciones, y se habla de evaporación, ¿no? Que se puede definir que eso se define como la altura de la película de agua evaporada y transpirada, ¿no? Que se va a dar en toda una cuenca de la vertiente, ¿no? Y bueno, eso principalmente, ¿no? Cuando hablen de evapotranspiración se va a hablar se va a definir como una película de agua, ¿no? O sea, cuánto es el espesor de esa lámina de agua que se da por el proceso de evaporación y transpiración de las plantas, ¿no? Y eso luego se mete a lo que es el balance hídrico y ya se hace y se estiman, ¿no? Los demás parámetros que conforman esa ecuación, ¿no? Y bueno, eso más que todo, ¿no? Hasta ahí es un poco el tema de conceptos, ¿no? Para el tema de evaporación y evaporación, transpiración y evapotranspiración, tanto para lo que es hidrología y hidrogeología, se van a dar, y igual tienen que repasar ese concepto, bueno, en menos algunos temas, pero más en el tema de hidrología al menos sí se toca bastante esto, ¿no? De evapotranspiración. El tema de cómo se llama, de tipos de acuíferos, o lo que es formaciones geológicas y comportamiento de agua, netamente es exclusivo para lo que es hidrogeología, ¿no? Ya que es el estudio de las aguas subterráneas, ¿no? Y acá las aguas subterráneas se representan por lo que son los acuíferos, ¿no? Y igual, ¿no? El tema de aguas en suelo es para el tema de cómo se llama, de hidrogeología, ¿no? Y bueno, el tema de agua a nivel Perú, el agua a nivel global,
acá te da una visión más amplia de cómo son las dimensiones, la cantidad de agua. Para ambos casos igual se usa, ¿no? Igual el ciclo del agua te ayuda a más o menos ubicarte en qué parte estás de esa área de la ciencia, ¿no? Y bueno, eso más que todo. La diferencia entre hidrología e hidrogeología, para repetir, era que la hidrología se va a encargar netamente del estudio del agua, pero a nivel superficie terrestre, ¿no? O sea, ríos, lagunas, todo eso, ¿no? Y en el caso de la hidrogeología va a estudiar netamente lo que es el agua, pero digamos de la superficie para abajo, ¿no? O sea, aguas subterráneas, ¿no? Como los acuíferos principalmente, ¿no? Es la gran diferencia entre la hidrología y hidrogeología. Y bueno, tal vez un último tema que te quería mencionar era el tema de el modelo normal estándar. Creo que más se usan los modelos estadísticos para lo que es hidrología, ya que como trabajan con hartos datos por estaciones, es necesario aplicar diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes análisis estadísticos, ¿no? No es netamente de hidrología que se han inventado esos conceptos, sino que han adaptado conceptos estadísticos o modelos estadísticos para estudiar el comportamiento, la circulación del agua a nivel superficial, ¿no? Y bueno, igual es importante que se recuerden, ¿no? A partir de dónde sale todos los conceptos de hidrología al menos. Para el tema de hidrogeología, creo que usan más modelos matemáticos que estadísticos. Y bueno, no le toqué todavía en el tema de hidrología esa parte, pero para hidrología sí. Bueno, ese es un ejemplo de un modelo estadístico de modelo de normal estándar que se utiliza ¿cómo se llama? En hidrología, que creo que con la segunda edición ya habíamos visto al menos una vez. Y bueno, hasta ahí sería todo en la parte introductoria, ¿no? Y entraríamos ahorita un avance de la parte práctica que vendríamos a hacer, ¿no? Y bueno, no sé si consultas hasta ahí para seguir con la parte de qué más o menos vamos a ver. O normal, ¿no? No sé si tienen consultas. Yo creo que todo bien. Ya. Bueno, entonces, un poco de avance práctico, ¿no? Ah, para ambos casos, principalmente se va a usar Excel acá. Al menos para lo que es hidrogeología, se va a usar bastante Excel, ¿no? Más que todo en hidrología se va a usar bastante Excel, al menos un programa que te permita analizar los diferentes datos, ¿no? Ya, y a veces también se va a usar lo que es los programas de ArcGIS y AutoCAD, ¿no? Aunque creo que esto de ArcGIS y AutoCAD se va a usar más en lo que es hidrogeología, ¿no? Igual es bueno que lo sepan, ¿no? Acá algunos avances serían de esto, ¿no? Para hidrogeología, hasta donde sé, también se utiliza estos balances de cuenca, ¿no? Igual bueno, para hidrología sí tienen que usarlo, ¿no? Van a crear una cuenca, vamos a crear una cuenca, el área delimitada de la cuenca, sacar sus diferentes parámetros, ¿no? A partir de del proceso que hagamos en ArcGIS, ArcMap u otro. Luego tienes que hacerlo por año seco y medio año húmedo. Y bueno, eso también se hace un análisis estadístico para determinar lo que te pida. Ahorita estoy un poco recordando ese tema. Y bueno, luego tenemos el tema de resolución de balance hídrico, que ya lo habíamos visto un poco, y creo que para ambos casos igual se va a retomar ese tema, ¿no? Y bueno, igual lo volveríamos tal vez a hacer o tal vez lo mejoremos y ya seguiremos lo que es ¿cómo se llama? El sistema de flujo o diagrama de decisiones para un mejor entendimiento de cómo hacer la plantilla en Excel, ¿no? Y eso, ¿no? Luego está había un tema de que van a usar
para hidrogeología, lo que es un diagrama ternario en donde van a partir de las diferentes concentraciones de iones, creo que de calcio, magnesio, sodio, tienen que clasificar el tipo de agua, ¿no? Y sería bueno que para ese caso se arme lo que es un diagrama, una plantilla de un diagrama ternario en lo que es Excel, ¿no? Tal vez tu programa, ¿no? Eso ya lo podemos ver más adelante, ¿no? Ya cuando simplemente pones los datos y te lo plotea, ¿no? Pero igual, en construir la plantilla, igual ya tienes el proceso de cómo se calcula todo eso. Y bueno, eso luego está... Eso más que todo, ¿no? Ahorita es más hablando para el tema de... Tanto para... Al menos estas cuatro primeros serían para el tema de hidrología y hidrogeología, ¿no? Y esta última parte sería más que todo para hidrogeología. Y luego tendríamos el tema de hidrología, ¿no? Para lo que es hidrología sería bueno repasar o recordar, o más que todo también aprender lo que es el tema de, ¿cómo decirlo? Los conceptos estadísticos, ¿no? Cómo construir un histograma, un diagrama de frecuencias, un diagrama de frecuencias acumuladas. Lo podemos hacer, bueno, ya habíamos avanzado algunas veces en los diferentes canales de trabajo como geoquímica, hidrología también, y estadística no hemos hecho, pero igual siempre tenemos que hacer la misma plantilla, ¿no? Como les decía, ese tema de estadística para lo que es el histograma se repite bastante, y bueno, lo volveremos a hacer en el caso que sea necesario, ¿no? Y lo mejoraremos también esa plantilla, ¿no? Para hacer otros, para que también nos bote otros diferentes gráficas estadísticas, y se puede hacer un mejor análisis, ¿no? Y también te ahorres tiempo en cuando tengas otro trabajo y tengas que hacer el mismo análisis estadístico, ¿no? Tienes que también trabajar con otra data, pero con el mismo proceso, ¿no? Y bueno, eso más que todo. Luego tenemos un poco de... Esta es una pequeña referencias, ¿no? De hidrología y hidrogeología. Eso tengo que completarlo. Y bueno, eso sería, ¿no? Para lo que es la biografía de hidrología y hidrogeología. Respecto a referencias de, ¿cómo se llama? De estadística, para el tema de hidrología sería bueno que repasen lo que es estadística, ¿no? Porque en hidrología al menos se utiliza bastante ese tema, ¿no? En hidrogeología se utilizan más conceptos matemáticos. Sí, se utilizan más conceptos matemáticos. Bueno, eso sería todo. Lo de hoy fue más introductorio nomás, más o menos recordando algunas cosas que había que repasar y eso. Y bueno, ya con esto terminaremos sesión. Si tienen alguna consulta o duda, díganlo ahora para finalizar, ¿no? O si tienen una idea que podamos hacer, también pueden decirlo. Normal, no hay problema. Bueno, no sé, dime. Bueno, era fuera de la sesión de hoy día. Bueno,